Hace unos días las Naciones Unidas advirtió respecto a una potencial crisis a raíz de la pandemia de COVID-19 que se cierne como una amenaza sobre el mundo entero. Una crisis mayor, decía, respecto a la salud mental que, si es que no se toman las medidas adecuadas, puede estallar en paralelo a esta crisis sanitaria y económica que también estamos viviendo a nivel global. Eso, evidentemente, en el caso chileno cobra particular importancia, dada algunas cifras. Por ejemplo, que según algunas últimas encuestas, el 44% de los chilenos dice que siente angustia o nervios, un 43% dice que siente estrés en la situación que estamos viviendo. Y es muy entendible, por supuesto, dadas las condiciones en las que estamos atravesando. Vamos a conversar de este tema. Estamos ya con Alberto Larraín, psiquiatra, director ejecutivo de la Fundación Procultura, académico de la Universidad Autónoma. Alberto, gracias por conversar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Alberto, a grandes rasgos, ¿qué es lo que está advirtiendo las Naciones Unidas a través de la OMS respecto a la salud mental y a esta crisis en ciernes que tenemos por delante? Mira, lo primero, en el fondo, es tratar de poner en el centro de la discusión que los gobiernos no se olviden del tema de salud mental, que es lo que pasa habitualmente. Básicamente, lo que dice la OMS y Naciones Unidas es que el virus va a tener oleadas en términos del tema sanitario, donde la primera ola sería el tema del virus propiamente tal, la segunda ola tiene que ver un poco con todas las enfermedades que no se van a tratar, la tercera ola son todas las personas que están interrumpiendo tratamiento, y la cuarta ola, la más grande y la más perdurable en el tiempo, y que puede tener más consecuencias, tiene que ver con el tema de salud mental, donde el proyectado es incluso que podrían haber incrementos sobre el 30% de patología por lo que tiene cada uno de los países. Eso para que la gente que nos escucha lo entienda bien. En Chile nosotros teníamos, antes del estallido social, 1 de cada 4 personas con alguna enfermedad mental, y si nosotros tenemos este proyectado, básicamente podríamos llegar a 1 de cada 3 que estuvieran sintomáticos y que pudieran requerir algún tipo de tratamiento. Claro, y eso da una magnitud, ¿no?, a lo que está advirtiendo la OMS. Hablaremos de inmediato del caso chileno en particular, pero me gustaría que volviéramos a este documento porque de alguna manera traza un camino para enfrentar también esta situación. ¿Qué es lo que sugiere la OMS? ¿Cuáles son los pasos y los rangos de acción que recomienda a los distintos gobiernos a nivel global? Mira, trata de generar en el fondo dos niveles. Un primer nivel, que es un nivel estructural, donde los gobiernos lo que tienen que hacer es tomar medidas para tratar de prevenir que la gente se enferme, y dentro de esas medidas están todo el tema de la solidaridad, poner la solidaridad en el centro respecto a las distintas medidas, sobre todo económicas y sociales, para que no nos pasen cosas como las que se están viendo ahora en Santiago, que algunas comunidades, por ejemplo, dicen que no tienen para comer, o que sienten en el fondo que están siendo abandonadas por el resto de la sociedad. Y después pone un segundo nivel, que son acciones específicas, donde prioriza algunos grupos, donde los grupos están principalmente priorizados las personales de la salud, donde se estima que podrían llegar hasta un 20% de las personas que están hoy día tendiendo a tener un estrés postraumático. Está priorizado también la población femenina, todas las mujeres, respecto al tema de violencia, que tanto se ha dicho estos últimos días respecto al incremento de la violencia intrafamiliar, y cómo en el fondo los gobiernos van a abordarla. Hay una tercera priorización en relación a los niños y las niñas, y todo el tema escolar, y respecto al nivel de estrés que pueden señalar. Ahí, por ejemplo, en el mismo informe que tú señalas, aparece que en torno al 80% de los niños hoy día tienen problemas de concentración, y que por lo mismo hoy día no estarían dadas las mejores condiciones para el nivel de aprendizaje, y eso implica tomar ciertas medidas en el fondo que disminuyan el estrés a la familia. Sí. Alberto, y en el mismo documento se advierte también que esto puede dejar consecuencias de largo plazo, ¿no? O sea, hay un asunto de la emergencia, pero también preocuparse de lo que vendrá después. Efectivamente, a diferencia de la salud mental con otros temas de salud propiamente tal, es que la salud mental tiene una implicancia directa en nuestra biografía, y esto se puede transformar en hechos traumáticos. Entonces, la medida en que nosotros lo vayamos abordando, lo incorporemos y vayamos acompañando estos procesos, van a ser fundamentales respecto a lo que viene para después. Y eso efectivamente puede significar, incluso desde el punto de vista económico, ahorros muy importantes. El documento señala que hoy día, antes de la pandemia, el costo de la salud mental a nivel mundial es $1 trillón, y que los gobiernos no han tomado todavía la conciencia respecto a la importancia de poder abordarlo de una manera más integral. Sí, como muchos aspectos dentro de la salud pública en general, ¿no? $1 invertido antes es varios más que te ahorras después por no haber manejado a tiempo algún problema, y uno tan importante además como este. Vamos a la situación chilena en particular, Alberto, porque ha habido novedades. Además, el gobierno ha anunciado un plan de salud mental, lo incorpora dentro de la estrategia sanitaria para enfrentar este momento. ¿Qué te parece a ti el anuncio, aunque tenemos recién solamente titulares?
Mira, tenemos solamente los titulares, como tú bien dices. Yo creo que de todas maneras es una buena noticia poder en el fondo contar con que el tema de salud mental empiece a aparecer en la palestra y efectivamente se ponga en el tapete. Hasta las últimas semanas no habíamos tenido ningún tipo de anuncio y además yo creo que hay bastante consenso respecto a los distintos gremios, entidades técnicas, incluso con la Coordinación Central del Ministerio de Salud respecto a qué es lo que hay que hacer, pero necesitábamos la priorización política. Y hoy día es el momento de que todos los actores nos pongamos a disposición para poder ver cómo construir lo que necesita el país. ¿Y qué es lo que se necesita en el caso chileno en particular? Porque hay un diagnóstico, ¿no? Una base sobre la cual ha operado, digamos, o se ha activado esta crisis sanitaria del COVID. Entonces, en el caso chileno, y para ser bien específicos, ¿qué es lo que se necesitaría a su juicio o en qué patologías, por ejemplo, poner más énfasis? A ver, básicamente hay que generar la misma división un poco que señala las Naciones Unidas. Uno es el tema general y otro es el tema específico. En términos generales, hay poblaciones que nosotros tenemos que abordar de una manera más solidaria y tenemos que resolver ciertas condiciones que pueden ir en detrimento a su salud mental. Voy a poner un ejemplo bien puntual, por ejemplo, lo que está pasando con el agua en Petorca, ¿ya? Que básicamente todo el mensaje, por ejemplo, de la comunicacional va respecto al tema del aseo, al tema de la limpieza de las manos, pero tenemos una comunidad en el fondo que tiene menos de 20 litros diarios de agua y por tal manera no tiene ni una posibilidad de poder desarrollar lo que se le está pidiendo. O lo mismo en el fondo que ha pasado estos días respecto a ciertas poblaciones que dicen que no tienen para comer. Entonces hay que lograr incorporar el tema estructural de la solidaridad en el fondo para poder prevenir ese tipo de enfermedades mentales. Y segundo, están las poblaciones específicas, donde efectivamente nosotros tenemos que hacer algunas cosas. El mismo Ministerio de la Mujer ha señalado estos últimos días el incremento de denuncias, por ejemplo, respecto al tema de violencia intrafamiliar, pero no tenemos hoy día ninguna medida concreta que no sea en el fondo hacer la denuncia a través de un número telefónico, que ciertamente sirve, pero toda la evidencia lo que muestra es que nosotros tenemos que ser capaces de ir a buscar a esas mujeres y generarles ciertas estrategias que les permitan abandonar el hogar, poder en el fondo estar tranquila y poder estar en un resguardo. Ahí hay una población muy específica donde nosotros tenemos que hacer ciertas indicaciones. La segunda población más importante tiene que ver con aquellas personas que presentan enfermedades mentales, que no hay que olvidarse que antes del estallido social era en torno a 3.800.000 personas en Chile, pero muchas de ellas no tenían tratamiento. Entonces, todas las personas hoy día que estaban en una condición de salud mental complicada, lo más probable es que se le empeore su condición de salud mental. Y eso significa ajuste de remedio o que tengan algunas complicaciones. Las personas, por ejemplo, que han estado en procesos de rehabilitación de alcohol y droga, muchos de ellos tienen recaída. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de entregar un sistema que los soporte y que al mismo tiempo les garantice que van a tener una atención de calidad y oportuna. Ahora, hay un tema importante también que tiene que ver con la detección, me imagino, Alberto, porque hay ciertos cuadros que quizás se manifiestan de manera bastante clara y bien patente respecto a ansiedad, por ejemplo, al estrés, pero que uno quizás no reconoce como un cuadro clínico, ¿no? En ese sentido, la detección oportuna, por lo demás, asume o tiene un rol bien relevante en esta estrategia. Es completamente cierto lo que tú señalas. Además, la gente tiende a consultar cuando el tema ya está desbordado. Entonces terminan aguantando o normalizando un montón de síntomas que no necesariamente hay que normalizar. En general, yo te diría que hoy día gran parte de la población tiene algún tema de salud mental, o un trastorno del sueño, o un trastorno ansioso, o un trastorno de estrés. El informe de Naciones Unidas mostraba muy claramente que cuando habían hecho las preguntas por estrés, por ejemplo, casi el 70% de las mujeres tenían estrés, y en cambio los hombres era menor. Entonces, nosotros necesitamos además alinear comunicacionalmente lo que podemos hacer, que la gente entienda cuáles son las banderas rojas, como para que alguna persona que nos escuchan lo sepan. Si usted empieza a llorar espontáneamente, si usted cosas que antes podía hacer ya no las puede hacer o no tiene motivación para poder hacerlas, si usted tiene deseos de querer desaparecer o francamente empieza con deseos de muerte, todas esas son síntomas que básicamente implican que tiene que tener un apoyo profesional. Lo mismo si, por ejemplo, tenía antes un consumo de alcohol moderado o leve y ahora usted empieza a notar que cada vez empieza a consumir más, eso hace que usted requiera que alguno de nosotros, profesionales, un médico, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, pueda ayudarlo y pueda entregarle ciertas estrategias para poder abordar la situación. Alberto, me imagino que es muy distinto el caso también de los funcionarios de la salud, ¿no? El documento, este informe sobre el que hemos estado hablando de la OMS también lo menciona, pero ellos requieren una atención y una focalización distinta con principal preocupación por lo que están viviendo hoy mismo.
Así es, es uno de los temas más complejos, incluso en algunos otros países han habido reportes de suicidio dentro del personal médico y del personal de salud en general, y por eso en el fondo es que tiene que haber una estrategia directa de poder generarle ciertas medidas de autocuidado y ver en el fondo cómo los acompañamos. Yo tengo varios amigos que estos días que están hoy día atendiendo la urgencia, que están en el fondo como en la primera línea de la atención, me han llamado en la noche con harta angustia, muy sobrepasados respecto a lo que están haciendo, Sí, claro. haciendo una gran cantidad de turnos, una gran cantidad de horas extra, pero además lidiando en el fondo con las dificultades que presentan, por ejemplo, en sus barrios respecto a alguna discriminación que pueden tener, dado que son agentes de salud. Han habido hartos reportes estos últimos días respecto a ciertas discriminaciones en los edificios o en algunos espacios que son más colectivos. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a tener que poder generar un sistema de acompañamiento y de pesquisaje respecto a lo que va pasando con el personal Alberto. de salud, bastante importante. Sí, y una última pregunta antes que se nos vaya el tiempo. ¿Esta es una oportunidad, crees tú, también para Chile para construir esa estructura que ustedes, los especialistas, han demandado por largo tiempo en materia de salud mental? Yo creo que esta es una gran oportunidad. Nosotros recordarle a la gente que nosotros, de todas las enfermedades mentales, representan el 25% de las enfermedades en Chile, pero nosotros recibimos solamente el 2% del presupuesto. Es una de las brechas más grandes que tiene el país. Entonces, esta es una gran oportunidad de poder sentarnos y fortalecer el sistema y poder darle alivio a mucha gente que sufre permanentemente. Alberto, gracias por conversar con nosotros para abordar otra de las tantas aristas que tiene esta pandemia, pero quizás algo invisibilizada a veces. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes y el compromiso CNN con la salud mental. Bien, la conversación con Alberto Larraín para abordar este tema que en Chile en general, históricamente, ha estado en un segundo, tercer lugar al momento de hablar de salud pública. Ya lo mencionaba Alberto Larraín con estas cifras que reflejan cuán abandonado está. Quizás este sea el momento, con la urgencia que impone además el COVID-19, de abordarlo seriamente y a fondo con una mirada de largo plazo.